dio. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. ¿Qué puede separarnos de tu amor? Venciste tú la muerte y su aguijón. Oh, y a tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Yeah. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada podrá arrancarnos de tu eterno Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme,
me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hola, bienvenidos a nuestra reunión y café online. Estamos muy contentos de poder reunirnos cada semana por este medio, pero queremos que sepan que seguimos en la búsqueda de un lugar para poder retomar las reuniones presenciales en el momento oportuno, pero siempre continuaremos con estas transmisiones online. Así que sigan orando y manténganse atentos también a las oportunidades que puedan surgir. Bueno, seguimos en esta serie llamada El Credo, los fundamentos de nuestra fe. Y ya nos damos cuenta lo valioso que es un documento como el Credo, porque pone sobre la mesa los grandes temas de la fe. Nos recuerda la esencia de lo que creemos y obviamente nos dirige a la palabra de Dios misma, pues allí en las Escrituras es donde está la base de todo lo que el Credo afirma. También se habrán dado cuenta que no estamos siendo lineales en el estudio del Credo, sino que estamos tomando diferentes secciones. Para ello nos está sirviendo de pauta el comentario sobre el credo de Samuel Pagán y Alex San Pedro en el libro del mismo nombre, Credo. Y una de las cosas que estamos haciendo, no necesariamente todas las semanas, pero sí varias de ellas, es leer el credo juntos. Sé que estamos a la distancia por la virtualidad, pero cada uno allí donde está puede unir su voz, articular su voz audible y leer con nosotros el credo. Hay algo especial en oír nuestra propia voz declarando nuestra fe con el credo. Es una manera de recordarnos a nosotros mismos quiénes somos y lo que creemos. Así que les animo a que allí en sus casas unan su voz a la mía y leamos juntos el texto del credo que dice así. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho.
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas, y en una iglesia santa, universal y apostólica. Confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Muy bien, y la parte que vamos a ver hoy tiene que ver con una palabra que es de mucha importancia en las Escrituras. Y las secciones que estamos tomando dicen lo siguiente del credo. Creemos en un solo Señor Jesucristo, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, por nuestra causa, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y hemos tomado varias secciones para que se entienda claramente de quién se está hablando. Pero la palabra que resalta y en la cual queremos meditar está al final. Es la palabra reino. Su reino no tendrá fin. Y la palabra reino y distintas combinaciones de la misma, como reino de Dios o reino de los cielos, tienen mucha preeminencia en las Escrituras. Para tener una idea, solo en el Evangelio de Mateo se menciona 55 veces la palabra reino y 42 veces en Lucas. Sin embargo, la palabra reino en un primer momento podría despertar algún sentimiento adverso, porque la asociamos con la búsqueda de poder. Los reinos a los que estamos acostumbrados cuando vemos la historia son reinos que generalmente se han posicionado con el uso de la fuerza, del abuso, del colonialismo, la imposición de ciertas ideas, culturas o ideologías sobre otras. Muchas revoluciones se han llevado a cabo en la historia para derrocar esos reinos abusivos, solo para descubrir que muchas veces los libertadores se convierten en los nuevos tiranos y construyen su propio reino personal o ideológico, tal como lo hicieron aquellos contra los que originalmente luchaba. Entonces, cuando escuchamos que Jesús viene a traer su reino a esta tierra, podemos pensar que es una idea retrógrada o arcaica o que es un reino más de imposición y abuso. Pero allí es donde empieza lo maravilloso, la maravilla del reino de Dios, que a pesar de usar una palabra conocida como es reino, la reinventa, la transforma, nos lleva a deconstruir cualquier idea humana de lo que es un reino y nos confronta con una realidad totalmente diferente. Este reino de Dios, que es la idea y mensaje central de Jesús, estaba en la mente de Dios desde el mismo Génesis. La semana pasada vimos esta historia de Dios, ¿recuerdan? Donde la creación es seguida de la caída, la redención y la consumación final. De manera que frente a la realidad de la caída del ser humano, del pecado en la humanidad, Dios empieza el proceso de construir su reino, de llevarnos de vuelta al diseño original, de redimirnos. Y quienes vivieron en el mundo del Antiguo Testamento vislumbraron un poco del reino de Dios que se estaba estableciendo, pero las cosas no lograban sostenerse porque aún faltaba obviamente algo clave, algo importante, que es Cristo. Parecía que se acercaban a una visión del reino de Dios, pero al final solo era una sombra de aquello que habría de venir. Pero ya en el Antiguo Testamento vemos el anticipo de lo que será el reino de Dios que es inaugurado luego por Jesús. Ya Isaías, por ejemplo, el profeta, anticipaba este reinado en esa profecía tan conocida de Isaías 9, 2, 6, 7, que siempre la leemos en las temporadas de Navidad. Dice así Isaías: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Qué maravillosa descripción de este reino que ya Isaías, cientos de años antes, profetizaba que vendría
en la persona de Jesús. Incluso en esta temprana descripción del reinado que traería Jesús, se nos deja ver en lo que es la motivación de este reino de Dios, en contraste con lo que motiva a los reinos de este mundo. Y está allí al final, donde dice que el establecimiento de este reino de parte de Dios está motivado por el gran amor que nos tiene. Es decir, es un reino de amor, no de odio, no de guerra, menos de crueldad. Y los contrastes de este reino de Dios frente a los reinos de este mundo se suman uno tras otro. Por ejemplo, un par de ejemplos nada más. Los ricos y poderosos son generalmente los dueños, por decir de alguna manera, de los reinos de este mundo, sean reinos políticos, militares, empresariales. Pero el reino de Dios, ¿de quién es? De los pobres. Lucas 6:20. Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Y por supuesto sabemos que esta pobreza de la que habla aquí es mucho más profunda que solamente la pobreza económica, pero habla de la sencillez del corazón y muchas cosas más. En los reinos de este mundo, por ejemplo, se privilegia la sagacidad, el ser hábil, el líder, pero el reino de Dios busca la sencillez, la humildad. Por eso Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y podríamos seguir con muchos contrastes similares. El Sermón del Monte podría ser un buen punto de partida para ser desafiados por esta revolución del pensamiento, esta cultura alternativa que trae el reino de Dios. Por eso es que el ingreso a este reino de Dios no es por esfuerzo, no es por habilidad, no es por pago alguno de nuestra parte. Lo que se requiere para que seamos parte de este reino es estar dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar, de ver las cosas, de entender la vida. Y la palabra para eso en el griego es metanoia, un verdadero cambio de paradigma, donde pasamos de ver las cosas a nuestra manera y empezamos a ver las cosas al estilo de Jesús. Y de eso se trata el arrepentimiento, un cambio en el pensamiento, en la dirección que toma nuestra vida. De hecho, la palabra metanoia se traduce muchas veces como arrepentimiento. Jesús invita a todos a ser parte de su reino. Cuando ponemos nuestra fe en Él y cambiamos nuestra manera fallida de pensar por la mente de Cristo en nosotros. Y obviamente eso en la práctica nos lleva a un cambio de dirección. Ahora, el problema, como suele ocurrir, es que somos expertos en distorsionar los planes de Dios. Le añadimos nuestra cosecha de malas ideas y mente humana y nos alejamos del plan original. Por ejemplo, la idea de que este reino de Dios debe ser impuesto sobre los demás y todos deben ajustarse a las demandas del reino de Dios, aun cuando no han pasado por el proceso de metanoia o arrepentimiento, cambio de mente. Y cuando pensamos así, podemos convertir al cristianismo en una suerte de sharia al estilo musulmán. Déjame decirte que este reino y sus valores, los valores del reino de Dios, no son para ser impuestos, obligados, forzados sobre las personas. Algunos anhelarían un Estado cristiano que imponga la fe y sus valores sobre todos los ciudadanos, pero ese no es el método de Jesús. ¿Por qué? Tal vez la mejor respuesta la da el mismo Jesús, cuando estando frente a Pilato responde a la pregunta que le hacía, y pues él quería saber si Jesús era el rey de los judíos. Obviamente Pilato estaba pensando en el concepto de rey y reino en términos humanos. Y es cuando Jesús le aclara diciendo, está en el Evangelio de Juan 18:36. En Juan 18:36 Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. El reino de Dios, el reino que anuncia Jesús, no es de este mundo y no usa obviamente los métodos de este mundo. No maneja las cosas de la manera que estamos acostumbrados. Tiene otra lógica, otra manera de actuar. Y quienes somos discípulos de Cristo, somos parte de este reino diferente y único, pero fácilmente podemos regresar a nuestros propios patrones de reino, como aquellos discípulos. ¿Recuerdas cuando le preguntaron a Jesús en Mateo 18:1, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Otra vez vemos allí discípulos
que están entendiendo mal el concepto de reino, no estaban entendiendo la naturaleza totalmente diferente del reino de los cielos, del reino que Jesús trae, y por eso reciben la conocida respuesta. De cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Otro extremo común cuando pensamos en el reino de Dios es ubicarlo en términos del futuro lejano con Dios, como si todo lo que vivimos ahora fuera solo un mal sueño, una realidad que simplemente hay que soportar mientras esperamos el verdadero reino, el futuro. Y por tanto, terminamos desconectados de toda la realidad presente porque no la consideramos parte de ese reino futuro. Claro que los términos que se usan podrían llevarnos a esa lógica, el reino de Dios. Y pensamos en Dios, pensamos, ¿no?, en las alturas, en lejanía, el reino de los cielos. El cielo es otro lugar, otra esfera. Nuestra mente vuela a ese tiempo futuro, que obviamente es algo real. ¿Sabes? Cuando los cristianos entramos en esta lógica de pensamiento, lo que sucede es que nos desconectamos de los grandes temas de hoy, la búsqueda de justicia, el cuidado del medio ambiente, la lucha por la igualdad, la transformación de nuestro entorno, etc. Tomamos las palabras de Jesús que vimos cuando él decía que su reino no es de este mundo y le ponemos nuestro añadido. Cuando decimos, mi reino no es de este mundo y no me interesan las cosas del mundo. Ese es nuestro añadido, la parte final. Y ya hemos hablado de esto antes, pero es muy común escuchar a cristianos decir que no hay que escuchar, por ejemplo, música del mundo, ¿no?, o películas del mundo, o hay que odiar las cosas de este mundo. Y claro que hay un versículo que dice, no amen el mundo ni nada de lo que hay en él. Pero cuando vemos el contexto de ese versículo, entendemos que mundo se usa allí para referirse no a la tierra, ni a las personas, ni a todo lo que hay aquí, sino al sistema contrario a Dios, que es parte de la realidad en que vivimos. Por eso es que habla de los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida. Y qué interesante, porque esas cosas, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, justamente son las características de los reinos de este mundo, en contraste con el reino de Dios. No olvidemos que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Ya vimos que la llegada del reino de Dios en Jesús es la expresión del amor del Padre. Entonces, el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿es presente o es futuro? Mira, ambas cosas. Vivimos en esa tensión del ya, pero todavía no. Ya está el reino aquí, pero todavía no. Jesús anunció el reino de los cielos. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí, pero aún no plenamente. Vemos aún las tensiones que nos toca vivir. Somos santos, pero todavía no. Estamos salvados, sí, pero todavía no. La salvación se consumará. Cristo gobierna sobre todo, sí, pero aún no. Sí y no. Solo con esa tensión del ya, pero todavía no, es que podemos vivir en equilibrio. Podemos mantenernos activos como agentes interesados en el avance del reino de Dios, primero en nuestras propias vidas y luego en el mundo que nos rodea, sin perder al mismo tiempo de vista la realidad futura y el reino venidero. ¿Qué implicaciones prácticas trae eso para ti y para mí? En primer lugar, que debemos priorizar las cosas del reino de Dios. Si olvidamos que somos ciudadanos del reino de Dios, podemos fácilmente desplazar a Dios del primer lugar y llenar nuestra vida de valores y prioridades que, aun siendo importantes, no siendo necesariamente malas, no son las que deben tomar el primer lugar. Recuerda lo que enseñó Jesús en Mateo 18, 31, 33. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Ojo que no dice que no trabajen ni se esfuercen. Hay otro pasaje que dice el que no trabaja, que no coma. Lo que aquí Jesús nos advierte es que nuestra mente no debe llenarse de estas preocupaciones al punto que olvidemos quiénes somos como hijos de Dios, quién es nuestro Padre y obviamente cuál es el propósito final
de nuestras vidas. Y vivimos en tiempos difíciles, en tiempos complicados, donde fácilmente podemos angustiarnos tanto por estas cosas políticas, económicas, de salud, que olvidamos que nuestro primer llamado es el reino de Dios. Ponerlo a Él primero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios irá guiándonos en el camino con todas las demás cosas. El segundo aspecto a recordar es que este reino de Dios en nuestras vidas no solo tiene un efecto en nuestra relación con Dios y el lugar que Él tiene en nosotros, que debe ser el primer lugar, sino que siempre tiene un efecto en mi relación con los demás, con mi prójimo. Empezando por la familia de la fe, porque somos una familia que está unida por un rey soberano que es Cristo. En su carta a los Romanos, Pablo está hablando sobre aspectos prácticos de las relaciones entre los que son parte del pueblo de Dios. Y entonces ahí en Romanos 14, 17 hay una frase muy, muy interesante. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, aludiendo a una discusión que había interna. El reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El reino de Dios entonces es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Qué diferente a los reinos de este mundo. Porque los reinos humanos tienen una dosis tremenda de injusticia, desigualdad, conflicto, guerras, tensiones, ansiedad, estrés. Pero en cambio, el reino de Dios es justicia, paz y alegría. Y todo eso se da siempre en dos ámbitos. Primero, directamente nosotros frente a Dios disfrutamos la justicia de Cristo a nuestro favor, la paz, la reconciliación con Dios y el gozo de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero luego, inmediatamente, estamos llamados a extender eso a los demás. El reino de Dios significa que estamos preocupados por la justicia, por la paz, por la alegría hacia los demás, en nuestras relaciones a los demás. Por eso es que cualquier método humano de extender o pretender imponer el reino de Dios desprovisto de justicia, paz o alegría queda de lado. No es el camino de Jesús. Así que ser ciudadanos del reino de Dios nos trae esa responsabilidad. En tercer lugar, aplicación práctica de esta visión del reino de Dios es que cada uno de nosotros somos llamados a ser agentes de este reino. Y así como Jesús lo anunciaba, de la misma manera nosotros estamos llamados a anunciar el reino de Dios. En esa primera comisión a los discípulos, que es anterior a lo que conocemos como la gran comisión, o sea, cuando Jesús está con sus discípulos, los reúne y los envía a predicar. Jesús todavía está en medio de ellos, fue una suerte de preentrenamiento de lo que vendría después ya la gran comisión, que también es para nosotros, pero allí a sus discípulos los envía a hacer tareas, a predicar. Es el previo a la gran comisión que ya tiene un ámbito global. Y les dijo algo muy interesante, Mateo 17. Miren lo que le dijo a los discípulos. Vayan y prediquen. Dos puntos. El reino de los cielos se ha acercado. Vayan y prediquen. El reino de los cielos se ha acercado. Y qué interesante, porque nuestro llamado siempre será anunciar a Cristo. Él es la realidad del reino de Dios que está cerca, accesible, alcanzable. Cristo lo ha hecho posible. Dice el Evangelio que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Me encanta esa frase, anunciando las buenas nuevas del reino. Ahí yo te pregunto, y también para mí, ¿vives anunciando las buenas nuevas del reino? ¿Lo hacemos realmente? Ahora la pregunta es, ¿cómo lo anunciamos? ¿De qué se trata este anuncio? Bueno, Juan Calvino dijo que la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. La tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. Y lo hacemos al vivir de tal manera que damos testimonio de la realidad del reino de Cristo en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestra escuela, lugar de estudio, nuestras prioridades, en nuestra economía, en nuestro tiempo. Y afirmar que somos parte del reino de Dios es obviamente reconocer que Jesús es el rey de nuestras vidas y mostrar ese reinado a los demás. Por eso es que cuando Jesús nos enseñó a orar,
nos dijo que oráramos para que venga su reino. ¿Recuerdas la oración del Señor? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que venga tu reino debe ser el gran lema de nuestras vidas. Pero recuerda que eso no significa, Señor, ven de una vez, destruye a todos estos pecadores. No, eso no significa venga tu reino. Dios sabrá cuándo viene y cómo trata este mundo. Esta oración es ven, venga tu reino, ven y destruye el pecado en mi vida. Derriba mis ídolos, reorienta mis prioridades, sáname de mis desequilibrios y mis contradicciones. Venga tu reino a mi vida, a mi día a día. Venga tu reino a mi mente, cambia mi manera de pensar, mi manera de razonar. Y esa transformación del reino de Dios en nosotros, aquí y ahora, es parte esencial del anuncio del reino. Porque decirle a las personas, el reino de Dios se ha acercado, no es solo una declaración teológica, debe ser una declaración testimonial. Nuestras vidas deben ser la demostración palpable de cómo el reino de Dios se ha acercado y ha revolucionado nuestra existencia, nos ha puesto de cabeza, nos ha cambiado totalmente. Obviamente, eso incluye la atención del ya, pero todavía, porque estamos en un proceso y humildemente reconocemos que Dios aún sigue trabajando en nosotros. Que Dios nos ayude a entender quiénes somos, hijos del Rey, ciudadanos del reino de los cielos. Que permitamos que Jesús sea el Señor de nuestras vidas y nos use como agentes de anuncio y transformación allí donde estemos, siempre humildes como niños, recordando que el reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Antes de orar, si tú estás escuchando esto y te parece asombroso esta descripción del reino de Dios y te das cuenta que es eso que has estado anhelando, justicia, paz, alegría, que están tal vez ausentes en tu vida, déjame decirte que el reino de Dios no se compra, el reino de Dios no se gana con esfuerzo, no se gana con buenas obras, solamente tienes que poner tu fe en Jesús y decirle, Señor, me arrepiento de haber vivido una vida lejos de ese reino que tú me ofreces. Esa es la metanoia, ese es el cambio de mente, cambio de manera de pensar, cambio de dirección en tu vida, obviamente. Así que tienes que acercarte al Señor, así como estás, no importa cómo esté tu vida, ven delante de Dios y Él te ofrece la entrada gratuita, maravillosa a ese reino y va a empezar a transformar y cambiar tu vida. Pero déjale ese trabajo a Él. Lo único que tú tienes que hacer es rendirle tu corazón, decirle, tú eres ahora el Rey de mi vida, el Señor de mi vida. Y si tú tomaste esa decisión hace tiempo, pero te das cuenta que el reino de Dios no se está haciendo manifiesto en tu vida como debiera. Tal vez hay otras prioridades. Tal vez el buscar primeramente el reino de Dios fue algo que hiciste en algún momento, pero el peso de las tareas, de las ansiedades, de los problemas que hay en nuestro mundo han hecho que empieces a olvidar lo que es la prioridad del reino. Ha hecho que tal vez olvides que eres un ciudadano del reino de los cielos, que lo que está aquí es pasajero. Entonces Dios te está llamando a ponerlo a Él en primer lugar, pero a tener conciencia que ese reino de Dios implica actuar en el mundo hoy como agente de transformación, de anuncio, hacer tu parte en la transformación del lugar donde estás, pero al mismo tiempo mantener viva la fe de saber que ese reino se extiende. Es el ya, pero todavía. Así que renueva tu fe en el Señor. Él está en control. Él es el Rey. Ahora sí, vamos a orar. Señor, te agradecemos. En primer lugar, porque nos muestras esa invitación maravillosa a ser parte de tu reino. Te pedimos por aquellos que están escuchando este mensaje y están dando ese paso de fe, de poder entrar en una comunión contigo y aceptarte como el Rey, como el Señor de sus vidas. Señor, transfórmales, Señor, ayúdales en este camino, Señor, que puedan realmente disfrutar de esa justicia en Cristo, de esa paz que solamente tú ofreces, esa alegría que viene por la presencia de tu Espíritu. Y a todos, Señor, los que hemos tomado ese paso de fe, ayúdanos, Señor, a vivir realmente en esa dimensión del reino de los cielos que se ha acercado a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder ser agentes de transformación también allí donde estamos, Señor. Que podamos vivir en esa tensión de saber que aquí tú nos quieres usar, aquí quieres transformar, aquí quieres empezar a actuar en nuestras vidas y en nuestro entorno, pero al mismo tiempo que no quitemos la mirada de ese tiempo futuro donde estaremos plenamente contigo. Gracias, Señor, porque nos permites vivir en esa tensión y de saber que tú estás trabajando en nosotros, trabajando en nuestras vidas, trabajando en nuestros corazones, trabajando en tu iglesia, en tu pueblo. A ti sea la gloria. Tú eres el Rey.
Tú eres el Señor y te adoramos y te alabamos porque tú eres todo y lo más importante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén. Amén. Como un río tu gracia fluye en mi ser. Sobreabunda tu amor inundándome. Gracias, Cristo. Libertador, me salvaste, mi Redentor. Y toma, Dios, mi vida, vasija de tu amor. La dedico por ver tu reino, Dios. Gracias, Cristo. Libertador, me salvaste.
Gracias, Cristo, libertador, me salvaste, mi redentor. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, en mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, en mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, Gracias, Cristo, libertador, me salvaste, mi redentor. Gracias, Cristo, libertador, me salvaste, mi redentor. Bueno, queremos saludar una vez más a quienes están siguiéndonos por primera vez en esta transmisión de iCafé Online. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que realmente este mensaje del reino de Dios pueda realmente impactar sus vidas, y estamos para servirles y nos gustaría escucharles, recibir sus comentarios, y tenemos varias maneras de hacerlo. Tenemos nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y Café Iglesia. También hay un correo electrónico que ahí aparece en pantalla. Escríbanos, por favor, y podemos entrar en un contacto. Ahí podemos compartir números. Tenemos un grupo de WhatsApp también donde hacemos anuncios y actividades de iCafé, un grupo de Facebook cerrado, grupos abiertos. Así que escríbanos para tener ese contacto inicial. Estamos muy contentos de poder conocerles y tener una relación más profunda con ustedes. Y por supuesto saludamos a los que semana tras semana son parte de las reuniones de iCafé. Qué bueno por estar en contacto. Y una de las cosas que hacemos para poder mantener ese contacto vivo es tener una reunión de Zoom que vamos a tener en un momento. La reunión de Zoom es para poder vernos allí con las cámaras. Lo hacemos apenas termina la reunión, la transmisión cada domingo, y poder compartir, conversar un poco sobre este mensaje, sus impresiones sobre el tema del reino de Dios y cómo esto ha impactado en sus vidas, y terminamos orando juntos como familia en la fe. Así que ahí en el chat de YouTube va a aparecer el enlace para el Zoom, y estamos felices de poder reunirnos por breves momentos y compartir. Que Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Bendiciones.